Les damos la bienvenida al módulo de experimentos recreativos, el cual forma parte del curso de Química para Educación Básica. Este conjunto de cursos son organizados por el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología a través del programa de Ciencia Virtual. Estos módulos serán impartidos por el ingeniero bioquímico Kevin Guerra y una servidora, Verónica Sánchez. El contenido temático de estos cursos consta de 3 temas. El tema número 1, el cual denominamos cambios químicos, vamos a abordar los conceptos básicos, así como el desarrollo de 3 experimentos. El experimento 1, desnaturalización. Experimento 2, un huevo desnudo. Experimento 3, combustión incompleta. Además, tanto el tema 1 como el 2 y 3 se van a analizar los materiales y el desarrollo de estos experimentos. Realizaremos la interpretación de resultados y por último analizaremos estrategias de reforzamiento, el cual consiste en actividades que les proponemos para reforzar los conocimientos adquiridos por sus alumnos, las cuales podrán ser adaptadas a sus necesidades. El tema 2 es pH y se realizará un solo experimento, el cual se denomina solución indicadora de pH. Para el tema 3, densidad, se realizarán 2 experimentos, arcoíris líquido y lámpara de lava. Es importante recordar que estos módulos son impartidos a grados académicos desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, por lo cual ustedes podrán adaptarlo para el grado académico de sus alumnos. Muy bien, mi compañera les mencionaba los 3 temas que vamos a abordar en este módulo, pero antes de comenzar y poder desarrollar esos experimentos que les planteábamos, tenemos que comenzar a analizar el por qué vamos a realizar estos experimentos, ¿verdad? Esto con un tema previo a lo que vamos a estar mencionando, que es el método científico. Para esto nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos experimentos? ¿Por qué nosotros recreamos con nuestros alumnos en los laboratorios experimentos? ¿Solamente para reforzar conocimiento o cuál es el interés que estamos buscando con esto, verdad? Aquí es importante analizar esto con nuestros estudiantes porque muchas de las ocasiones ellos tienen una idea pues irreal de lo que realmente está pasando en los laboratorios, lo que los científicos hacen, ¿verdad? Por las caricaturas, por las series, lo llegan a asociar con personas que no están muy cuerdas, científicos locos que empiezan a hacer experimentos sin sentido, no buscan un bienestar social, o bien, pues solamente se ponen la bata y se ponen a hacer experimentos como si fueran juegos en los laboratorios, ¿verdad? Pero realmente sabemos que esto no es así. Los científicos, los que realizan el método científico, realmente tienen años de estudios para poderlos implementar y buscan soluciones que puedan traer bienestar social, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente se hace en la ciencia y lo que deberíamos buscar transmitir a nuestros alumnos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es importante conocer el método científico? La aplicación del método científico a lo largo de la historia nos ha traído diferentes enfoques que nos han llevado a un beneficio social. Por ejemplo, la producción de medicamentos, la producción de vacunas, que pues ahora las estamos esperando, ¿no? Para poder combatir esta pandemia que estamos sufriendo desde el año pasado, la pandemia de la COVID-19. Además, si somos conscientes del método científico y cómo se desarrollan o se implementa este método para poder obtener conocimiento y generar alguna aplicación, pues también podríamos combatir noticias falsas. Si bien el método científico se apega a un proceso como tal para poder llegar a un resultado que estamos buscando, ¿no? Desde que estamos planeando los experimentos, pues sí existen casos, ¿no? Casos de las conocidas serendipias, que es cuando no estamos buscando cierta solución, digamos, no estamos buscando algo, pero aparece, ¿no? Digamos, de manera azarosa, pero lo importante es tener el conocimiento para poder identificar esa serendipia que se pudo haber producido y poder obtener beneficios de ello. Un ejemplo es Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina. ¿Cuántas vidas no se salvaron por el desarrollo de este antibiótico, verdad? Y fue una serendipia. Entonces,
Es importante conocer el método científico, es cierto, es importante y así es como se ha aplicado para obtener ese beneficio social que les menciono, pero también hay que estar preparados en caso de poder observar a nuestro entorno y poder también aplicar otro tipo de experimentos para poder llegar a las soluciones que esperamos. El método científico es un método que vamos a desarrollar en 6 pasos. Dentro de ellos, el principal o el que da inicio a esto es la observación, ¿no? El observar el ambiente, el entorno donde estamos y visualizar si vemos algo que necesitemos estudiar o alguna problemática que se pudiera generar. Esto está ligado al segundo paso, que es la investigación o la generación de una pregunta, ¿no? Cuando entre estos pasos, entre la observación, la investigación y el generar una posible respuesta a una hipótesis, pues se requiere del estudio, ¿no? Tenemos que buscar información que nos permita interpretar lo que estamos viendo en nuestro ambiente, poder generar esa pregunta y poder plantear una posible respuesta, que es básicamente la hipótesis. Estaríamos planteando una respuesta con los conocimientos previos que tendríamos para poder resolver la pregunta que nos estamos planteando, con la observación claramente. El diseño del experimento que estaríamos generando sería para refutar la hipótesis. Estaríamos ligándola completamente. Estos experimentos que estaríamos desarrollando serían ligados a esto y a la observación que hicimos previamente, y los resultados que obtenemos de esto se tendrían que analizar. Analizamos los datos que obtenemos y con base en estos datos podríamos generar conclusiones, que no es más que aceptar o rechazar la hipótesis que habíamos planteado en un inicio. Además, pues para poder concluir y analizar los datos, pues también requiere de una investigación de otros estudios que se realizaron previamente, y una vez que hacemos esto, pues podemos ya sea resolver esa duda que nos habíamos generado o bien continuar, ¿no? Porque esto es lo que comúnmente pasa en el ámbito científico. Una vez que resuelves una pregunta, normalmente esta te genera más preguntas que tendrían que llevar a un proceso interactivo donde tendríamos que repetir el proceso para resolver esas otras preguntas que se generaron. Pero esto es normal porque así es como se está obteniendo el conocimiento y es cada vez más profundo sobre ese tema. Un ejemplo de la aplicación de este método, digamos uno sencillo para todos los niveles que nos pudieran estar acompañando, es por ejemplo si tenemos plantas en oscuridad y con luz solar. Si tuviéramos una misma planta, por ejemplo, y una la tuviéramos en la parte exterior de nuestra casa y una al interior, digamos que una va a recibir de manera directa la luz solar, mientras que la que se encuentra al interior no. ¿Qué pudiéramos ver si en este proceso de observación vemos que una de las plantas, la planta del interior, se encuentra marchita o no tiene el mismo tamaño que la planta que está expuesta al sol? Pues nosotros podríamos generarnos una pregunta y una hipótesis, ¿sí? La pregunta podría ser ¿cuál sería el factor que estaría influenciando el desarrollo de estas plantas? Para esto tendríamos que tener conocimientos previos, tendríamos que investigar, saber que las plantas necesitan agua, necesitan un suelo, necesitan nutrientes y luz solar. Si una vez que conocemos todo esto, nos damos cuenta que la única variable que existe en este sistema entre una planta y la otra es la luz solar, pues entonces pudiéramos plantear una hipótesis, ¿no? Que esta planta requiere luz solar directa, por lo tanto, por ello no están creciendo de la misma manera, ¿no? Por eso una está marchita. Para eso, pues tendríamos que desarrollar un experimento para poder concluir que esta hipótesis pudiera ser cierta, ¿no? Por ejemplo, sería colocar ya a propósito una planta directa a la luz, la misma planta, y otra en oscuridad o alejada de la luz directa, y así nosotros podríamos decir si nuestra hipótesis es correcta y si a esto se debe el suceso que estábamos observando. Entonces, así plantearíamos nuestras conclusiones, ¿no? Muy bien, una vez que abordamos el tema del método científico y sabemos por qué vamos a estar implementando experimentos en este módulo,
pues ya podemos entrar a los diferentes temas, ¿verdad? El primer tema que vamos a abordar son los cambios químicos. Bien, para comenzar a hablar de estos cambios químicos, tenemos que entender en qué se dan estos cambios químicos. Para eso tenemos que hablar de la materia. ¿Qué es la materia? Pues todo lo que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto tiene un volumen y además tiene una masa. Esta materia además va a estar conformada por diferentes elementos como los átomos que van a brindarle propiedades físicas y químicas, ¿no? El conjunto de todo esto le da esas propiedades que va a influenciar los posibles cambios tanto físicos como químicos. Aquí es importante recordar esa ley de conservación de la masa que ya siempre la encontramos hasta en los memes, en las camisas, que es que toda la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Habrá que recordar eso y lo vamos a ver que en todos esos cambios químicos la materia, pues como lo dice, nada más sufrió ciertas transformaciones o se generaron productos, pero la materia sigue estando ahí. Muy bien, entonces vamos a ver los diferentes cambios que se pudieran suscitar en la materia. Existen diferentes tipos de cambios, como son tanto cambios físicos, que se pueden categorizar de esta manera, o cambios químicos. Cada uno de ellos va a tener pues características específicas. Posteriormente vamos a mencionar algunos indicadores que nos permite discernir entre cambios físicos y cambios químicos. Primero, en el caso de los cambios químicos, pues hablamos de que la naturaleza de los componentes de la materia que conforma este sistema o la sustancia no va a cambiar. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de un cambio como la fragmentación, en una copa de cristal, esta se rompe. La copa de cristal sigue siendo la misma materia, la misma sustancia, y esas pequeñas partes de cristal son las mismas que la original. Entonces vemos que no existe un cambio en la composición de la materia o la sustancia que lo conforma. Lo mismo pasa en el caso de los cambios de estado, y esta es una situación que comúnmente nuestros estudiantes se llegan a confundir, ¿no? Vemos un cambio, por ejemplo, del agua, el hielo, que es el agua en estado sólido, a agua líquida, y pueden llegar a pensar que es un cambio de estado por un cambio químico, pero esto no es así, porque lo que vemos es que la misma sustancia componente de este sistema es agua en forma de hielo y agua líquida. Entonces, por lo tanto, pues esto nos da luz, ¿no? Ver que realmente lo que se está llevando a cabo es un cambio físico. Por otro lado, tenemos otro tipo de cambios que es, por ejemplo, la deformación, ¿no? Tenemos una hoja de papel que nosotros pudiéramos hacer bolita y tomaría esa forma, pero sigue siendo papel, celulosa. En cambio, si aplicamos, por ejemplo, una técnica de origami, podríamos generar algunas estructuras muy bonitas, ¿no? Pero sigue siendo papel. En el otro ejemplo sigue siendo cristal y en el de cambio de estado pues sigue siendo agua. Entonces esto son algunos ejemplos, no existen otros cambios físicos que pudieran ejemplificar en sus clases. Por otro lado tenemos los cambios químicos. Estos cambios químicos en todos los casos van a generar un cambio en la naturaleza de la materia, de la sustancia que conforma ese sistema. Quiere decir que la sustancia que va a ingresar o que va a iniciar en ese proceso de cambio químico va a ser diferente a la que se va a generar al final de este proceso. Quiere decir que tenemos una sustancia al inicio, que es lo que se le conoce como reactivo, y una que se va a generar al final de este cambio, que después de esta reacción química, ¿no? Y esto lo que se va a generar pues es un producto. Vamos a tener diferentes tipos de cambios de este tipo de reacciones, por ejemplo la oxidación que vemos en el metal de un sartén, la putrefacción que se lleva en los frutos, por ejemplo los plátanos, la combustión que se pudiera generar en compuestos carbonados en presencia de oxígeno y energía, que sería generar calor. Como podemos ver también en los procesos de neutralización, en esta reacción vamos a tener un ácido débil y una base débil y van a generar subproductos así como gases, ¿no? Dentro de los cambios químicos, como les mencionaba, es importante considerar los indicadores que te permiten visualizar o discernir
entre cuándo es un cambio físico o un cambio químico. Normalmente son muy sencillos, pero hay unos casos, como vamos a ver en uno de los ejemplos, que pudiera sembrarnos cierta duda. Un ejemplo, les digo, existen diferentes indicadores, principalmente visuales, que nos permiten identificar esto. Uno de ellos es la precipitación, que es al llevar a cabo una reacción química, por ejemplo, se empiezan a formar cristales, los cuales se van a sedimentar. Esto es un ejemplo, ¿no? O en la desnaturalización de alguna proteína, también tienden a sedimentarse, por ejemplo, cuando se llega a hervir leche. También tenemos, por otro lado, la emisión de energía. Esto también es uno de los indicadores, ¿no? Cuando tenemos reacciones que se les conoce como exotérmicas, también existen reacciones que necesitan energía conocidas como endotérmicas, pero en el caso de este tipo de reacciones, al colocar las dos sustancias van a liberar energía. Otro ejemplo es la presencia de efervescencia. Nosotros lo vemos en esas pastillas que se utilizan cuando hay resaca, ¿verdad? Alka-Seltzer, etcétera, donde nosotros colocamos estas pastillas en agua y comienza este proceso de generar gases, ¿no? Generan CO2. Y este proceso, pues, es el que se le conoce como efervescencia. Por otro lado, pues también tenemos el cambio de color, que es, pues, digamos, de lo más sencillo de poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, en los cambios en las reacciones de óxido-reducción, se utilizan indicadores de pH que también vamos a ver en este módulo y están implicados en este tipo de cambios y que fungen como indicadores. Algunos ejemplos considerando estos indicadores y lo que mencionábamos anteriormente, pues nos podrían servir en nuestras aulas para que nuestros alumnos puedan identificar fácilmente los tipos de cambio que se pudieran estar desarrollando en los diferentes sistemas. Entonces, aquí nosotros al final les vamos a plantear algunos de estos ejercicios. También sería interesante si, viendo el ejemplo, que ustedes pusieran pausa al video y los intentaran resolver. Un ejemplo, el primero que vamos a mencionar, es la combustión de metano. En el caso de la combustión de metano, tenemos una sustancia inicial, ¿no? Que es el metano, requiere de la presencia de otra, que es el oxígeno, y una vez que están estos dos en contacto y aparece cierta energía que permite el inicio de este cambio, de esta reacción, pues se van a generar productos distintos. Entonces tenemos en un inicio sustancias diferentes y lo que surgen son sustancias diferentes a las iniciales. Aparición del dióxido de carbono y vapor de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudiéramos inferir? Pues cumple con ciertos de los indicadores, por ejemplo, la liberación de energía calorífica, los cambios en la naturaleza de sus componentes. Entonces podríamos decir que este ejemplo es un cambio químico. Otro ejemplo sería el cambio de estado o el derretir un cubo de hielo. Aquí tenemos, por ejemplo, para ejemplificar esta reacción, el agua en estado sólido cuando cambia a un estado líquido, ¿no? En este caso se requeriría calor para poder hacer este cambio de estado, pero lo que vemos es agua, ¿no? Tenemos agua en estado sólido cambiando a agua en estado líquido. Sigue siendo la misma naturaleza de la sustancia y no presenta ninguno de los indicadores que mencionábamos, por lo tanto, podríamos decir que este es un cambio físico. El último ejemplo sería el disolver cloruro de sodio en agua. Muchas personas llegarán a creer, ¿no?, que este sería, digamos, aquí les voy a adelantar la respuesta, pudiéramos creer que se trata de un cambio físico, por el hecho de que nosotros, una vez al disolver la sal de mesa y nosotros servimos el agua, pues la sal quedaría cristalizada al final, ¿no? Pero lo que hay que hacer referencia y recordar es que sí existen cambios químicos que son reversibles. Entonces, no siempre aplica eso como una diferenciación entre un cambio físico y un cambio químico. En el caso de los compuestos iónicos que se logran disociar, por ejemplo, el cloruro de sodio en presencia de agua, cambia su naturaleza química a catión de sodio y anión de cloruro. Por lo tanto, si cambia la naturaleza química del compuesto, va a ser diferente a la inicial previo a este proceso de cambio químico, de reacción. Entonces tenemos que hacer mención de que se trata de un cambio químico. Esto, por ejemplo, en comparación si disolviéramos azúcar.
el azúcar no cambiaría su conformación, solo se dispersaría en el agua, ¿no? Entonces, esto es importante mencionar. Aquí ahora sí que no se asusten con lo que verían de moléculas o estructuras. Claro que esto es más para docentes de nivel secundaria, ¿no? Y que pudieran presentarle a sus alumnos, que sería como, digamos, la estructura química de los cristales de cloruro de sodio están pues estrechamente cercanos, ¿no? Y en presencia de agua pues hay cierta disociación de estos iones y están rodeados interactuando con las moléculas de agua. Entonces, pues esta parte, digamos, pareciera compleja, pero es la manera, digamos, más sencilla de poder diferenciar cuando se intenta disolver un compuesto que generaría estos iones, ¿no? En disolución con agua. Una vez que vimos los fundamentos de los cambios químicos, pues podemos pasar a los experimentos para el desarrollo de este tema. Uno de los ejemplos que vamos a utilizar es la desnaturalización de las proteínas. Esta desnaturalización es parte de los cambios químicos y específicamente vamos a hablar de las proteínas de la leche, los que se encuentran presentes en la leche. Después de ver los fundamentos de cambios químicos en la materia, vamos a hacer el experimento de cambios específicamente en las proteínas de la leche. Para este experimento necesitamos 2 vasos de vidrio, una cuchara, vinagre, etanol o alcohol a 70 grados, que lo podemos encontrar en cualquier farmacia o supermercado, y leche. Vamos a colocar aproximadamente 300 mililitros de leche en 2 vasos. Posteriormente vamos a tomar 10 mililitros, yo lo voy a medir con una jeringa de 5, es decir, voy a agregar dos jeringas completas de alcohol y de vinagre. Esto por separado en cada uno de nuestros vasos. Una vez que tenemos nuestros 2 vasos con leche, uno con vinagre y el otro con etanol comercial, vamos a esperar por 2 horas para ver qué cambios químicos ocurren. Han transcurrido 2 horas después del contacto de la leche con el alcohol y con el vinagre y hemos observado algunos cambios. Podemos observar que hubo un cambio en la consistencia de la leche, siendo un poco más viscosa y también un cambio en su coloración. En el caso del tratamiento con etanol, podemos observar también que hubo un cambio en la viscosidad de la leche y un cambio en el color, siendo más transparente. Si utilizamos una cuchara para ver la consistencia, podemos notar lo espeso de la espesez de la leche. Podemos ver que no es líquida como normalmente la observamos y que está compuesta por algunas partes transparentes. En el caso de la leche expuesta a etanol, podemos observar que de igual manera hay una aglomeración por parte de los componentes de la leche y el cambio en la coloración. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a resolver la siguiente pregunta. Después de esto vamos a explicar en la sección de discusión qué fue lo que está ocurriendo. Una vez realizado el experimento y después de haber obtenido estos interesantes resultados, pasaremos a la interpretación de ellos. Para poder interpretar estos resultados, pues tendríamos que saber qué componentes tiene la leche, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué al agregar el vinagre o el alcohol se cortó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Tendríamos que entender
¿cuáles son los componentes principales? Los principales componentes son lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales y también proteínas. Todos estos pues son biomoléculas que se encuentran presentes en nuestro cuerpo y que son necesarios en nuestra dieta. Seguramente ya lo habrán visto con sus estudiantes en los temas del plato de buen comer, ¿no? En el caso de las proteínas, específicamente de la leche, pues se encuentran presentes en una mayor proporción ciertas proteínas, como son la caseína. Es que mencionamos los componentes de la leche y hablamos de la proteína y la que se encuentra en mayor proporción, que es la caseína, pues habrá que entender de qué estamos hablando a lo que hacemos referencia con las proteínas. Hablamos las proteínas, pues hay que entender su estructura y sus enlaces, porque esto es fundamental para poder entender qué sucedió con la leche. Las proteínas están conformadas por aminoácidos. Estos aminoácidos, cuando se unen por enlaces específicos, pueden generar péptidos o bien proteínas, que son cadenas mucho más largas y que tienen interacciones entre aminoácidos, no solamente de forma secuencial, sino que tienen ciertos plegamientos. Esos plegamientos son los que les dan cierta función. Esa función o incluso la capacidad, por ejemplo, de ser solubles o insolubles, que es el caso de la leche, ¿verdad? En el caso de la leche, pues tenemos péptidos como la caseína, que cuando está en contacto con algún ácido, como el ácido acético que se encuentra en el vinagre o el alcohol, pues esta proteína pierde su estructura. Quiere decir que algunos de los enlaces que estaban interaccionando van a ser modificados y por lo tanto va a perder la capacidad, por ejemplo, de ser soluble, de generar ciertas conformaciones en la leche que le permite ser pues un coloide, le permite ser, digamos, líquida, ¿no? En comparación, por ejemplo, al agregar esto, pues generas esas proteínas insolubles que generan esos sólidos o esos aglomerados, que es lo que nosotros entendemos como que se corta la leche, ¿no? Vimos en el experimento cómo había una capa mucho más clara, que era básicamente pues el agua y el ácido o el alcohol que colocamos, y en la parte inferior veíamos el precipitado de esas proteínas. Este mecanismo este principio se utiliza para la fabricación de ciertos quesos, por ejemplo el queso ricota, ¿no? Colocas este tipo de componentes como el vinagre y pudieras generar pues el queso que quisieras producir. Entonces esto es, digamos, aprovechado en la industria alimentaria. Muy bien, ahora que entendemos qué sucedió en este experimento, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿este experimento confirmó la hipótesis que nos planteamos? Una vez que resolvimos esta pregunta, podemos continuar con el siguiente experimento. Muy bien, continuamos con este segundo experimento para el tema de cambios químicos. Para este pudiera ser más atractivo para los primeros grados de primaria, pero también puede ser muy interesante para los grados de secundaria, porque vamos a estar viendo las reacciones químicas que suceden. En este caso vamos a ver la interacción de un ácido orgánico que se encuentra presente en el vinagre, que es el ácido acético, y los carbonatos que están presentes en el cascarón del huevo. Por esto el experimento se titula Un huevo desnudo, y al igual que el experimento anterior, es importante plantearnos una pregunta, ¿sí? La pregunta que yo les estoy proponiendo es: ¿qué le pasa al cascarón de un huevo en contacto con vinagre? Sin embargo, ustedes pueden plantear una pregunta y de igual forma solicitarles una a sus estudiantes. También hay que plantearnos una hipótesis intentando resolver esa pregunta que nos estamos haciendo y que vaya acorde al experimento que vamos a realizar. Muy bien, entonces continuamos con el experimento. A continuación les vamos a mostrar el desarrollo y los materiales necesarios. Muy bien, una vez que terminamos con este tema de reacciones químicas, vamos a continuar con este experimento. Para esto vamos a necesitar un huevo y 3 recipientes. Uno de los recipientes vamos a colocar vinagre. Estos de los volúmenes en este caso pues van a ser los necesarios para cubrir el huevo.
El segundo recipiente va a tener agua potable, y un tercer recipiente el cual va a estar vacío. El primer paso será colocar el huevo en el recipiente con vinagre. Y nos damos cuenta que pues cubre la totalidad de él. En los primeros segundos, en cuanto lo colocamos, vamos a ver que comienza a haber cierto efecto o cierta reacción en la superficie del huevo, como lo vamos a ver a continuación. Como podemos observar, a los primeros segundos de colocar el huevo en el vinagre, comienzan a surgir algunas burbujas en la superficie del cascarón del huevo. Muy bien, concluido este primer paso, vamos a hacer una pausa y resolver la siguiente pregunta. Entre este paso y el siguiente, vamos a tener un periodo de espera de 24 a 48 horas para poder ver el resultado final. Muy bien, transcurridas 24 horas, vamos a continuar con este experimento. Aquí yo les recomendaría utilizar, si tienen un recipiente con tapa, por ejemplo este, vamos a observar otro efecto que vamos a explicar posteriormente. Pero vamos a ver cómo la tapa se va a empezar a inflar. Esto es un efecto muy interesante porque es parte fundamental de la reacción que se está llevando a cabo entre el vinagre y la cáscara del huevo. En este siguiente paso, vamos a retirar el huevo del vinagre con mucho cuidado y lo vamos a pasar al recipiente con agua. Esto para enjuagarlo y limpiarlo del vinagre que pudiera quedar en la superficie. Desde el primer contacto de nuestros dedos con el huevo, vamos a percibir una diferencia con el huevo que colocamos al inicio. Pero será necesario realizar este experimento para poder observar qué es realmente lo que estamos sintiendo, ¿no?, con nuestros dedos. Una vez que enjuagamos el huevo en el agua y retiramos el exceso de vinagre, podemos observar el cambio en la estructura del huevo. Podemos percibir que ya carece de la cáscara, ¿sí? Entonces, lo que separa la clara y la yema es la membrana intermedia entre la cáscara y el contenido del huevo. Aquí podemos comparar con un huevo sin tratamiento y un huevo tratado con el vinagre por 24 horas. Podemos percibir la carencia de esa cáscara y cómo podemos manipularlo fácilmente, ¿no? Como resultado, pues vamos a tener un huevo saltarín. Con esta carencia de la cáscara, pues va a ser mucho más flexible. Listo. Concluido este experimento y obteniendo estos interesantes resultados, vamos a pasar a la sección donde vamos a discutir estos resultados y poderlos interpretar junto a nuestros alumnos. Muy bien, ya obtuvimos este interesante resultado, ¿verdad? Pero hay que interpretar qué es esto que estamos observando. Muy bien, para comenzar a hablar qué es lo que sucedió, qué es lo que estuvimos observando, hay que entender qué componentes se encuentran en el cascarón del huevo, ¿no? O en el huevo en general. Muy bien, pues un huevo, si nosotros tenemos este pequeño diagrama, bastante sencillo, vemos también algunos nombres complejos, pero lo que tenemos que entender de esto es que el huevo va a tener el cascarón que nosotros observamos en la parte superficial, el que tocamos, ¿no? Que a veces pues se nos puede llegar a quebrar, pero también va a estar protegido al interior por una membrana, ¿sí? Esa membrana es la que ustedes estaban tocando después de colocarlo en el vinagre a las 24 horas. Veían que era más flexible, incluso pues podían soltar el huevo a cierta distancia y este no se quebraba, ¿no? Como si lo hacía el cascarón duro. Entonces, esto es interesante conocer lo que lo conforma, ¿no? Lo que nosotros nada más alcanzamos a observar fue eso, el cascarón inicial y la membrana más flexible después del tratamiento con vinagre. Pero ¿a qué se debe que ese cascarón tiene esa rigidez? Pues su principal compuesto es el carbonato de calcio, ¿sí? Ese carbonato de calcio que es lo que conforma y le da esa estructura firme y rígida. Muy bien, pero entonces, ¿qué sucedió con el vinagre? ¿Qué es lo que estaba interaccionando realmente?
pues este carbonato de calcio es lo que estaba interaccionando con el ácido acético del vinagre. En estas reacciones químicas que estuvimos mencionando a inicio del módulo, pues si hay una interacción entre un ácido y un carbonato, vamos a tener como resultado diferentes compuestos, diferentes productos. Y estamos viendo que pues en este cambio químico obtenemos, por ejemplo, el acetato de calcio, una vez que interaccionan, agua y el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono seguramente les suena porque pues es un gas. Y este era el que ustedes estaban observando en esas burbujas que se formaban al colocar el huevo. En el primer instante que ustedes colocaban el huevo en el vinagre, veían cómo se comenzaban a generar estas burbujas y además pues en la superficie del huevo se empezaban a formar muchas, ¿no? Y si ustedes colocaban el huevo en el vinagre en un frasco cerrado, podían observar cómo este se iba inflando. Pues es debido a esto, ¿no? Una vez que lo colocan, comienza a proceder la reacción hasta que se disuelva en su totalidad del cascarón, porque pues este está conformado en un 94% de carbonato de calcio. Y este se va a empezar a hacer ese cambio en esta reacción química hasta generarse estos productos, y parte de ello pues es este gas que estamos viendo. Ahora sí que estamos viendo al colocarlo en un frasco cerrado, ¿no? Podemos ver cómo se infla. Muy bien. Por lo tanto, esas burbujas que estuvimos observando, podemos decirlo así a nuestros estudiantes, es dióxido de carbono, lo mismo que nosotros exhalamos. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿no? Una vez que lo utilizamos. Pues es este gas que se estaba formando después de esta reacción química, además de lo que quedaba sedimentado, que era el acetato de calcio, y pues el agua que se encontraba en disolución, ¿no? En la solución final con el vinagre. Muy bien. Pues tenemos, por lo tanto, como un resultado de esta solución final, que pues ahí nosotros no observamos nada, pero sí las burbujas en la superficie. Y al final obteníamos ese huevo sin el cascarón, pero con esa membrana flexible. Por eso ustedes, los maestros que son de grados más bajos, por ejemplo de primaria, pudieran hacer esta prueba, ¿no? De hacer que rebotara el huevo en una mesa, simbolizando que es mucho más flexible porque ya carece de este carbonato de calcio. También pudieran agregar, por ejemplo, colorantes y el huevo tendría una coloración diferente, además pues podría rebotar, entonces también puede ser atractivo, ¿no? Ahí ustedes pudieran modificar esas partes de la práctica para que pudieran ser más atractivos dependiendo sus necesidades y las necesidades de los niños. Pero en general este es el fundamento de este experimento. Vemos esta reacción con ácidos, en el ácido acético, el carbonato de calcio y los productos se generan. Entonces así hay que mencionarlo a nuestros estudiantes, el gas que se forma y cómo se comienzan a disociar estos compuestos. Muy bien. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar si el experimento logró confirmar la hipótesis que nos planteábamos en un inicio. Muy bien, una vez que resolvimos esta pregunta, podemos continuar con el tercer y último experimento de este módulo. Muy bien, este es el tercer y último experimento del tema de cambios químicos, el cual se titula combustión incompleta. Aquí vamos a observar los elementos necesarios para que se lleve este cambio químico. Muy bien, como en todos los experimentos, les pedimos que realicen una pregunta que vamos a intentar resolver con el experimento. La que yo les planteo pues debería de tener algún tipo de contexto y se menciona como ante una mayor concentración de dióxido de carbono en comparación al oxígeno, ¿se puede realizar la combustión? Ustedes pueden desarrollar alguna pregunta y de igual forma van a intentar resolverla con una hipótesis. Muy bien, a continuación vamos a proyectar el desarrollo y los materiales necesarios para este experimento. Ya que vimos el fundamento de la combustión, vamos a realizar este sencillo experimento, en el cual utilizaremos vinagre, bicarbonato de sodio, una cuchara, una varita de madera o tarugo y un encendedor. Además, un recipiente, en este caso, aprovechando que tenemos poca cantidad de vinagre, voy a utilizar este mismo recipiente. En el primer paso agregaremos una cucharada de bicarbonato de sodio a nuestro recipiente con vinagre.
El siguiente paso es encender nuestra varita de madera y acercarla hacia la boca de la botella. Como resultado, podemos observar que al acercar la llama a la botella, esta se apaga. Estos resultados obtenidos los vamos a discutir en nuestra sección de discusión. En esta sección vamos a interpretar los resultados que obtuvimos en el experimento anterior. Como recordarán, seguramente ya habrán llevado algún curso de prevención de accidentes o prevención de incendios. Lo primero que nosotros estudiamos en este tipo de cursos es un concepto que es el triángulo del fuego. Para que se pueda llevar a cabo la combustión es necesario que existan tres elementos: un combustible, una energía de activación, que es el calor, y un comburente, ¿verdad? Quiere decir que pues para que se dé esta reacción vamos a tener estos tres elementos. Durante el experimento, cuando nosotros teníamos nuestro palito de madera, este servía como un combustible. El comburente era el oxígeno que se encontraba en el ambiente, y la energía de activación, pues nosotros colocábamos la llama, que sería con el encendedor, en contacto con el palito de madera. Entonces nosotros cumplíamos con estos tres elementos, o los elementos del triángulo del fuego, para que procediera esta reacción. Si lo queremos ver ya como una reacción química, parte de sus cambios químicos, pues nosotros tenemos los diferentes elementos que van a generar esa reacción. Tenemos el combustible, que era el palito de madera, tenemos el comburente, que es el oxígeno ambiental, y como productos vamos a tener el CO2, vamos a tener agua y además energía que se va a liberar en forma de calor. Obviamente ustedes se preguntarán por qué se detuvo la combustión. Bueno, esto se debe a que nosotros colocamos en esa botella la reacción del bicarbonato de sodio con el ácido acético, ¿sí? Como producto de esa reacción nosotros obtuvimos acetato de sodio, que estaba incluido en dilución con agua, que también se estaba generando, pero lo más importante para este experimento es que se generaba dióxido de carbono con este efecto de efervescencia, ¿no? Que nosotros observamos que se empezaron a generar burbujas. Bueno, cuando ocurre esta reacción, se empieza a liberar en grandes cantidades este CO2, el dióxido de carbono. Y nosotros, al colocar la llama en el palito de madera, pues nosotros lo estamos poniendo en contacto con grandes cantidades de dióxido de carbono, y ese ambiente donde lo estamos colocando se satura de dióxido de carbono. Por lo tanto, no va a tener el comburente necesario, que es el oxígeno, para que proceda la reacción. A esto se debe que la combustión se lleva a cabo de manera incompleta, digamos, ¿no? Se detiene. Es la razón principal por la cual nosotros aquí ya estamos observando dos tipos de reacciones químicas. Una con el ácido acético y el bicarbonato de sodio, que genera estos productos, y además ese cambio químico de la combustión que se ve interrumpido en presencia de grandes cantidades de dióxido de carbono en comparación del oxígeno. Muy bien. Nosotros, otra forma de ver esta reacción en caso del ácido acético y el bicarbonato, si ustedes así lo decidieran, si por ejemplo son grupos de edades pequeñas o edades menores, que serían los primeros años de primaria, y no quieren utilizar fuego, pues pudieran cambiar un poco el experimento. Si no sería tanto de combustión, pero pudieran agregar, por ejemplo, un globo, el bicarbonato de sodio en la parte superior del globo, y liberarlo con el vinagre, y verían cómo se comienza a generar el dióxido de carbono al inflarse ese globo, ¿verdad? Esto también sería ilustrativo para ver cómo se genera el dióxido de carbono por una parte, pero si es posible para edades más avanzadas, pues ustedes pudieran ya incorporar la parte de combustión y estuvieran analizando estos dos cambios químicos en un experimento. Claro, tendrían que adecuar a sus necesidades cada uno de los experimentos y el material necesario para llevarlo a cabo. Muy bien, pues una vez que realizamos este experimento y entendimos qué es lo que sucedió, les pregunto si el experimento confirmó su hipótesis o sería necesario plantear otra. Muy bien. Continuando con el segundo tema de nuestro módulo de experimentos recreativos para educación básica, abordaremos el tema de la escala de pH. Para esto
llevaríamos a cabo un experimento. Sin embargo, primero hay que conocer los conceptos de este tema. Uno de los primeros conceptos, y pues es básico, ¿no? En su nombre viene, es qué es el pH. ¿Qué identificamos por el pH? Seguramente ya lo habrán escuchado ustedes como maestros en productos de belleza, hablan del pH de nuestra sangre, etcétera, ¿no? Está muy relacionado a todos los procesos biológicos que se llevan a cabo. Entonces, seguramente lo habremos escuchado, pero hay que recordarlo, ¿no? Pues el pH se define como la medida o una forma de medida de la concentración de iones hidrógeno en una solución. De aquí es donde surge esta fórmula que hace referencia a esto, ¿no? La forma de calcularlo con el antilogaritmo de la concentración de estos iones de hidrógeno. Con base en eso se puede determinar si una solución es neutra, ácida o alcalina. Ahora sí que los términos ácido y alcalino están o se basan en el término o el valor de la neutralidad, que es el pH 7, el valor de 7. Por eso hay que hacer referencia a esos valores neutros, que el ideal, ¿no? El que conocemos como una solución neutra es el agua que nosotros consumimos, el agua potable. Estas soluciones neutros son soluciones con una concentración de iones hidrógeno que van a ser iguales a las de iones hidróxido. Entonces se encuentran, digamos, en la misma cantidad, y por ello es que el valor de pH que se calcula es de 7. Una vez que tenemos la referencia de ese pH 7, pues también podemos identificar el concepto que se le da a los valores inferiores a este valor de 7, al pH neutro. Estos son conocidos como soluciones ácidas, las cuales pues van a tener una concentración mayor de iones hidrógeno mayor al valor del pH neutro, que es el pH 7, ¿no? Muy bien, entonces del otro lado de la escala, que va de 0 a 14, del lado superior, que sería mayor a 7, vamos a tener esta sección de las soluciones que son conocidas como alcalinas o bases. Estas soluciones pues van a ser el contrario a los ácidos, ¿no? Van a tener una concentración menor de iones hidrógeno. Quiere decir que estos van a tener estos iones hidrógeno, estos protones, que van a poder donarlos, mientras que las soluciones alcalinas van a poder recibirlos. Muy bien, ahora sí tenemos una idea de esta escala, ¿no? Cómo se logra calcular con esta fórmula, cómo tenemos estos valores, y ustedes seguramente siempre habrán visto que cuando se habla de escalas de pH vemos colores, porque es las técnicas para poder identificar, ¿no? en qué valor se encuentra, además de las fórmulas matemáticas, se utilizan estos métodos colorimétricos, utilizando indicadores de pH, que vamos a ver posteriormente después del experimento. Sin embargo, pues hay que recordar la importancia del pH. ¿Por qué es importante conocerlo? Es importante porque está involucrado en muchos procesos que nosotros llevamos a cabo, por ejemplo en la agricultura, para poder tener los alimentos que llegan a nuestra casa, las frutas, las verduras, pues hay que conocer el pH del suelo. Dependiendo del pH del suelo vamos a poder sembrar cierto tipo de hortalizas, por ejemplo, ¿no? Y un caso curioso es, por ejemplo, algunos claveles, cuando se siembran en ciertos pHs del suelo, van a cambiar la coloración de las flores. Eso también es importante, ¿no? Obviamente para esa industria, pero es interesante para nosotros. Y lo vamos a ver después del módulo de experimentos, qué es lo que sucede, ¿no? Pero es importante reconocerlo. También en la industria farmacéutica es muy, muy importante saber todo esto, porque a final de cuentas son sustancias que se pudieran generar y que son aplicadas pues a seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, la producción de vacunas involucran en una de ellas el ácido acético, que es parte del pH que deben de mantenerse en ellas para que sean funcionales. Entonces es muy importante. Otro punto importante son en la industria cosmética, el maquillaje, las cremas, etcétera. También deben de mantener un pH porque está involucrado en nuestra piel, que nos llega a proteger de agentes externos como son bacterias y hongos. Y un punto también
a considerar es en la industria alimentaria para poder generar los productos, por ejemplo, enlatados, los lácteos, por ejemplo, el Yakult. Pues todos estos se tiene que tener un control muy específico del pH, debido a que, por ejemplo, en pHs inferiores ácidos o pHs mayores básicos pudieran favorecer el crecimiento de algunos microorganismos y también reducir la capacidad de poder conservar los alimentos. Entonces es muy, muy importante saber estas condiciones, y estos parámetros son regulados para poder optimizar esos procesos de producción. Entonces, digamos que es la importancia y el concepto básico. Obviamente pudiéramos entrar en hablar de ácido, de las teorías de Lewis, de Arrhenius, etcétera, pero para poder explicar este experimento, digamos en general a los más jóvenes, pues hacer referencia a su importancia, ¿no? Y cómo poder identificarlo. Muy bien, ahora que hablamos de estos conceptos básicos, vamos a poder desarrollar el experimento. Solamente es un experimento para este tema, pero vamos a ver que es muy ilustrativo. Entonces vamos a continuar con él. Pausa. Muy bien, este primer experimento vamos a generar un indicador de pH. Como ya vimos el fundamento de esta práctica, vamos a utilizar como principio las antocianinas que se encuentran en esta col morada. Para poder obtener estas antocianinas, para poderlas extraer, vamos a utilizar 3 métodos diferentes. El más sencillo va a ser con agua hirviendo en ebullición y vamos a colocar la col durante 10 minutos. El segundo método va a ser utilizando alcohol al 96 grados. Con esta metodología vamos a obtener una mayor extracción de antocianinas. Sin embargo, pues hay que entender que puede ser un poco más complicado que nuestros alumnos consigan este tipo de alcohol. Sin embargo, pues ahí ustedes decidirán cuál es la metodología más apropiada que puedan implementar en su aula. Por otro lado, pues también el otro método es utilizar alcohol comercial que pueden encontrar en cualquier farmacia. Entonces vamos a necesitar pues cualquiera de estas metodologías, vamos a explicarlas, ustedes decidirán cuál se puede implementar con cada uno de sus alumnos. Y por otra parte, pues es necesario algún recipiente donde vamos a estar colocando la muestra junto pues al método de extracción y donde vamos a recolectar esas antocianinas o pues la solución indicadora, ¿no? Vamos a agregar la col troceada y la vamos a dejar macerar para poder extraer todas las antocianinas o la mayor cantidad que podamos obtener. Podemos agitar frecuentemente, pero tenemos que dejar que pues esta maceración se lleve a cabo aproximadamente por 20 minutos. Ya. Al igual que el método anterior, vamos a colocar la col troceada en el frasco y posteriormente vamos a agregar de 100 a 200 mililitros del alcohol a 70 grados. Vamos a proceder a agregar el alcohol 70 grados. Y vamos a agitar un poco. Y al igual que la metodología anterior, pues es necesario dejarlo macerar para que se pueda llevar a cabo ese proceso de extracción. Lo que les recomiendo pues es igual que en la anterior metodología, hacer algunas agitaciones frecuentes, pero lo importante es pues dejarlo este proceso de maceración, que van a ser pues aproximadamente 20 minutos. La tercera metodología para la extracción de estas antocianinas y obtener nuestra solución indicadora de pH es mediante una técnica conocida como infusión, que es básicamente como cuando nosotros hacemos un té, ¿no? Un té de limón, un té de manzanilla, etc. Vamos a colocar la col que ya troceamos en agua en ebullición. Para esto vamos a necesitar ir a la estufa. Aquí va a ser importante que pues consideren la edad de sus estudiantes. Si va a ser necesario que utilicen ya sea otra de las metodologías que ya les planteamos o bien con ayuda de los padres de familia. El primer paso de esta metodología va a ser poner en ebullición nuestra agua. Va a ser aproximadamente
400 mililitros considerando la evaporación. Y una vez que se encuentre hirviendo, que veamos pues ese proceso de ebullición, vamos a colocar nuestra col morada que previamente habíamos troceado. Podemos notar que nuestra agua ya está en ebullición, empiezan a generarse las burbujas. Entonces pues vamos a proceder a agregar la col troceada. Vamos a agregar la suficiente cantidad sin que quede como un excedente, ¿no? O sea, que se alcance a cubrir. Y lo vamos a dejar aproximadamente por 10 minutos. Y vamos a remover constantemente. Una vez transcurrido el tiempo de ebullición, vamos a dejar que se enfríe un momento. Esperamos a que se repose, se sedimenten todos los componentes que pudieran estar flotando. Y una vez que logramos ver eso, vamos a transferir el líquido a un recipiente, que posteriormente pues ya vamos a colocar, ya sea si están utilizando algún recipiente de plástico o alguno de vidrio. Aquí lo vamos a recolectar. Esta pues ya está a temperatura ambiente, ¿no? Esto es importante para poder hacer la prueba con esta metodología. No tenemos que utilizar la solución indicadora caliente. Muy bien, una vez que preparamos nuestra solución indicadora de pH, vamos a proceder a evaluar diferentes muestras alimenticias. Aquí ustedes decidirán junto a sus alumnos pues qué tienen disponible y qué pueden observar, ¿no?, con esos cambios de coloración con nuestra solución indicadora. Y posteriormente pues podrán determinar en la escala de pH por esta coloración a qué pH corresponde. En este caso las muestras que yo les propongo utilizar, porque son sencillas de encontrar en casa, es vinagre, bicarbonato de sodio, agua y jugo de limón. En todos los casos las muestras son 5 mililitros de cada una de las sustancias y vamos a agregar 20 mililitros de la solución indicadora. Yo estoy utilizando una jeringa para medir esos 20 mililitros. Si ustedes tienen algún otro material que pudieran utilizar para medir, pues van a poder tener ese volumen, ¿no? 5 mililitros de muestra y 20 mililitros aproximadamente de la solución indicadora. Entonces vamos a proceder a colocar la solución indicadora en cada una de las muestras. La primera solución que vamos a evaluar va a ser el vinagre. Vamos a colocar los 20 mililitros de la solución indicadora y podemos ver la tonalidad que toma nuestra solución. Del indicador de morado pasó a un rosa, ¿verdad? Muy bien. La siguiente muestra es bicarbonato de sodio. Para hacer esta solución solamente preparamos media cucharadita de bicarbonato, el que utilizamos para hornear, con aproximadamente 20 mililitros de agua. De esa solución que preparamos solo agregamos 5 mililitros y vamos a colocar la solución indicadora. Y vemos cómo la tonalidad de esta solución cambia de ese morado de la solución a este color azul verdoso, ¿no? Muy bien. Muy bien, esta tercera muestra es básicamente agua, el agua que tomamos todos los días, ¿verdad? Agua de garrafón purificada. Entonces vamos a colocar la solución indicadora a ver qué color pudiera darnos. Podemos notar que nuestra solución indicadora no cambió, ¿no? Básicamente es el mismo color morado. Entonces procedemos con la última. Muy bien, la última muestra que tenemos es el jugo de un limón. Son 5 mililitros de igual forma. Vamos a colocar la solución indicadora. Listo. Agitamos un poco y podemos ver la aparición de otra tonalidad. Podemos encontrar 4 diferentes tonalidades para cada una de las muestras. Les recuerdo, esto era vinagre, esto es bicarbonato de sodio, agua y jugo de limón. Entonces podemos ver
cómo es de diferente de esas tonalidades que pudieron cambiar, lo que indica cada uno, lo que pudiera indicar, ¿no?, cada una de las muestras con la escala colorimétrica para medir el pH, ¿verdad? Muy bien, entonces hay que recordar estas tonalidades, no tienen un orden predeterminado en este momento, y en la siguiente sección vamos a interpretar los resultados, cómo pudiéramos interpretarlo con nuestros alumnos y que pudieran ellos presentarnos como un reporte sobre esta práctica. Ahora vamos a interpretar estos resultados. Seguramente se preguntarán a qué se debió estos cambios de coloración, ¿verdad? Para poderle explicar esto a nuestros estudiantes, tenemos que entender y mencionarles de dónde o por qué estábamos intentando extraer una solución indicadora a partir de frutos o a partir de plantas. Seguramente habrán visto o habrán consumido por sí solos frutos rojos o en algún pastel, pero en común se van a dar cuenta que tienen coloraciones bastante intensas, ¿no? Tenemos colores rojos, colores morados. También, por ejemplo, en lo que utilizamos en esta ocasión para este experimento, la col morada, en las flores. Y todo esto, incluso en las hojas, todo esto se van a dar cuenta de que tienen algo en común, las coloraciones, ¿verdad? Vamos a tener coloraciones bastante similares, bastante llamativas. Y todas estas se deben a ciertos compuestos que en ellas se encuentran. Estos compuestos, y no se me asusten con las estructuras, no hay que aprendérselas ni nada por el estilo, solo hacer mención de ellas, ¿no? Son las conocidas como antocianinas. Estas antocianinas son flavonoides que forman parte de esos compuestos de todos estos, de estas plantas, de estos frutos, flores, en las cuales pues van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, van a proteger a la planta de agentes externos, como pueden ser algunos insectos, algunos patógenos, y también de la radiación solar. Por eso son utilizados como antioxidantes. Seguramente en las cremas que utilizan o en los productos que consumen, les hablan de contenido de antioxidantes, ¿verdad? Es básicamente esto lo que se encuentra en estos diferentes frutos, flores y algunos productos derivados de las plantas. Bueno, entonces estas antocianinas, estos compuestos, son los que nosotros aprovechamos para poder llevar a cabo esta solución indicadora. Muy bien, pues para poder generar esta, hay que considerar que cada uno de estos productos va a generar una escala de pH respecto a la coloración diferente. En el caso de la solución indicadora a partir de la col morada, esta es la escala que vamos a estar observando. ¿Por qué es diferente en cada uno? Porque el contenido de antocianinas va a ser diferente entre una col morada, por ejemplo, con los pétalos de una rosa. Las dos tienen antocianinas, pero van a tener coloraciones diferentes y los compuestos en cada uno de ellos van a ser diferentes. Entonces, por lo tanto, su comportamiento va a ser muy, muy diferente. En el caso de la col morada, por ejemplo, tenemos en una muestra de esas hojas podemos encontrar hasta 29 tipos de antocianinas. Por lo tanto, pues es esas coloraciones tan diferentes, ¿verdad? Aquí en este caso lo que les muestro es esa escala, la escala que podemos encontrar respecto a la coloración con los pHs que se pudieran utilizar. Aquí yo les pregunto, ¿qué pH tenían las muestras que evaluaron? Ustedes pueden utilizar estos patrones de referencia e identificar si sus muestras utilizadas son bases o son ácidos, ¿verdad? Si sus muestras en qué rango pudieran caer. Nosotros utilizamos, o lo que les proponíamos era utilizar vinagre, utilizar limón, jugo de limón o bicarbonato de sodio, y se dieron cuenta en qué parte de la escala llegaba, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si nosotros observamos otras escalas, se darían cuenta que las tonalidades son diferentes, ¿verdad? Esto es importante mencionarlo porque no nos podemos basar, por ejemplo, en una escala que se encuentran en otras soluciones indicadores, porque existen gran variedad, ¿no? Por ejemplo, la fenolftaleína que utilizamos en los laboratorios comúnmente, pues las que utilizamos de manera casera van a ser diferentes. Pero en común, pues podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el jugo de limón, el vinagre, que el compuesto que estamos a final de cuenta evaluando es el ácido cítrico y el ácido acético, lo pudiéramos encontrar dentro de la escala, pero en diferentes coloraciones.
Por ejemplo, estos dos seguramente les dio una tonalidad entre la que se encuentra en el pH 1 y pH 2, ¿verdad? Fue una tonalidad entre rojo o rosa muy intenso. Y en el caso del bicarbonato de sodio, encontraron una solución básica en la cual se encontraba entre la tonalidad azul a una tonalidad verdosa, que es entre pH 10, pH 11. Pudieron encontrarlo en esta sección. Y cuando utilizaron agua, pues pudieron verla que solamente se diluía la tonalidad de la solución indicadora, la cual era un morado tenue, ¿no? Y pues indicaba un pH de 7. Bueno, pues esto es básicamente cómo interpretar esa coloración que pudimos obtener y cómo asignarla a una escala de pH. No estamos midiendo ahora sí que el valor de la concentración de iones de hidrógeno, pero sí haciendo referencia a esta escala visual. Esta escala, como les mencionaba, y es importante recalcarlo, va a cambiar dependiendo el producto donde se lleve a cabo la extracción. Por ejemplo, si utilizamos la col morada o los pétalos de una rosa, va a ser una escala diferente. Aquí sería, por ejemplo, muy interesante que ustedes con sus alumnos les pidieran que hicieran esas extracciones con los diferentes métodos que les mostrábamos con diferentes productos que contengan antocianinas y pudieran compararlo, ¿no? Eso sería muy, muy interesante. Pudieran practicarlo y ver cómo va cambiando esta escala y si las muestras que están evaluando caen dentro de las mismas, si es el mismo pH, ¿no? Podríamos observar eso y sería bastante interesante. Pues simplemente es una propuesta, ¿verdad? Pero lo importante también es poder confirmar si este experimento pudo comprobar la hipótesis que ustedes se planteaban en un inicio. Muy bien, una vez que resuelvan esta pregunta, vamos a continuar con el siguiente tema. Para concluir con nuestro módulo de experimentos recreativos para el curso de química de ciencia básica, vamos a continuar con nuestro último tema, el cual es el tema 3, donde hablaremos de densidad. Para poder hablar de densidad y entender este concepto, hay que recordar lo que platicábamos en el primer módulo, hablábamos de la materia, ¿verdad? Pues recordemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa. Por lo tanto, pues podemos definir de manera sencilla la masa como la cantidad de materia que tiene un objeto y el volumen como la cantidad de espacio que un objeto ocupa. La masa, pues tenemos representación en diferentes unidades, ¿verdad? Por ejemplo, el kilogramo, la libra. En el caso del volumen, pues hablamos de 3 dimensiones. Se utilizan, por ejemplo, centímetros cúbicos, utilizamos litros, etc. En el caso de la densidad, pues para poder hablar de él, se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Para poderlo calcular y es como más sencillo poderlo entender. La densidad es básicamente la masa entre el volumen, ¿verdad? Entonces, si tenemos un objeto con una respectiva masa, se va a comparar respecto a su volumen y se hace esta división. De esta manera podemos identificar cuál es la densidad de un objeto y podemos compararla si es más denso uno que el otro. Una vez que sabemos esto, pues seguramente habrán visto esta pregunta en algunas de esas preguntas capciosas o preguntas que llegan a hacer, ¿no? ¿Qué pesaría más, un kilogramo de metal o un kilogramo de goma? O también lo pudieran ver ¿qué pesa más, un kilogramo de plumas o un kilogramo de piedras? ¿Verdad? Pues entonces, en este caso, como vimos en el concepto, el peso es el mismo, ¿sí? Estamos hablando de kilogramos de metal con un kilogramo de goma. ¿Qué es la diferencia y qué lo podemos observar aquí? Es la misma masa, pero tenemos un diferente volumen, ¿verdad? Tenemos un mayor volumen en el caso de la goma para poder lograr esa cantidad de masa, y en el caso del metal tenemos un menor volumen que ocupa esa cantidad de masa. Por lo tanto, pues ¿cuál considerarían ustedes que sería el objeto más denso, considerando la fórmula que es masa sobre volumen? Pues en este caso, el objeto que sería más denso sería el metal, porque tiene pues la misma masa que la goma, pero ocupa un volumen menor, ¿sí? Por lo tanto, de estos dos, el objeto más denso sería el metal. Pero si les hacen esta pregunta en algunas de esas preguntas capciosas, pues pesan lo mismo, ¿verdad? Muy bien.
Pero si sabemos que los metales son más pesados y para poder, por ejemplo, cuando tenemos una solución, siempre que colocamos un objeto sobre una solución, el que sea más denso, o sea, de las dos, cuando interaccionan dos, el que sea más denso va a estar se va a precipitar, se va a encontrar en la parte inferior, ¿verdad? Y el que sea menos denso se va a mantener en la parte superior. Por ejemplo, cuando colocamos o dejamos caer una pluma en el agua, ¿verdad? Vemos que la pluma se mantiene en la superficie. Pero ¿qué pasa si colocamos una piedra en un vaso de agua, por ejemplo? La piedra se va al fondo, se precipita. Esto es debido a que en el caso, por ejemplo, de la pluma, pues va a ser menos denso. Tiene una masa, pero tiene un volumen que es mayor. Y en el caso de la piedra, pues es un objeto mucho más denso. Tiene una masa mayor que comparable con el volumen, pues va a dar esa proporción que corresponde a la densidad. En este caso, pues nosotros seguramente nos han preguntado nuestros estudiantes, los de los primeros grados de primaria, de kinder, ¿no? Llegan a preguntar cuando se les habla de este concepto, ¿cómo es que los barcos flotan, verdad? O, por ejemplo, las cosas que están hechas de metal, ¿cómo llegaran a flotar? Para entender este efecto, tenemos que hablar del principio de Arquímedes. Antes de hablar del principio de Arquímedes, hay que entender la historia y cómo sucedió o cómo se estableció este principio. Bueno, hace muchísimos años había un filósofo que se llamaba Arquímedes y a él un rey le solicitó saber si la corona que había mandado hacer había sido hecha de un lingote de oro, o sea, del total de un lingote de oro y si no se había mezclado con otros metales. Para esto, pues Arquímedes no sabía cómo comprobar esto, estuvo pensando muchísimo tiempo y un día, pues él entró a la bañera, él tomó un baño y cuando se sumergió en el agua, se dio cuenta que al entrar a la tina, pues se llevaba a cabo un desplazamiento del agua donde se encontraba. Entonces, pues él se dio cuenta de esto, ¿no? Y de ahí se estableció el principio de Arquímedes. Una vez que él entraba a la tina, se desplazaba esta cantidad de agua y él asumía que esa cantidad de agua iba a ser, o el peso de esa cantidad de agua iba a ser proporcional a su peso, ¿sí? Entonces, una vez que pudo comprobar esto, aprovechó ese principio que había visto y lo pudo aplicar en el problema que tenía, que era poder determinar si la corona había sido hecha con ese lingote de oro. Bueno, pues en esa historia surge esa frase, pues, que todos hemos llegado a escuchar, ¿no? Eureka, ¿no? Al poder encontrar esa solución al problema que él estaba buscando. Entonces, es la importancia, ¿no? De estar atentos a lo que podemos estar realizando y de aquí poder sacar alguna conclusión que nos pueda llevar a resolver el problema que pudiéramos tener. Entonces, en pocas palabras, el principio de Arquímedes establece que al incorporar un cuerpo a una sustancia, pues esta sustancia va a generar una fuerza, un empuje hacia arriba de manera vertical, la cual va a tener va a ser la misma que el peso del objeto que se está colocando en esa sustancia, ¿sí? Por lo tanto, si estabas colocando 1 kilogramo de cierto material, pues se esperaría que lo que se está desplazando sea la misma cantidad de agua que ese material. Y entonces ese es el principio, hay que entenderlo para poder considerarlo al momento de intentar resolver este problema del barco, ¿no? Porque al momento de intentar entender por qué flotan los barcos, pues hay que recordar, 1, el principio de Arquímedes, esa fuerza de desplazamiento de agua, y 2, el concepto de densidad, ¿sí? Porque si bien pudiéramos tener la misma cantidad de metal, es importante considerar la forma que va a tener. Por eso al momento de generar o desarrollar un barco, consideran muchísimo el diseño. El diseño es parte fundamental para que esa parte que va a estar en contacto con el agua tenga que ser menos densa a la cantidad de agua que se está desplazando, ¿sí? Entonces, una vez que se considera ese diseño, pues el barco, si tiene éxito, va a poder flotar, ¿verdad? Y lo podemos experimentar. Nosotros no les planteamos este experimento, pero lo pudieran hacer con sus estudiantes. Por ejemplo,
toman una hoja de papel aluminio. Con esta hoja de papel aluminio pues establecen una forma como puede ser la de un barco. Aquí vamos a ver que lo que estamos modificando es el volumen. Tenemos un volumen mayor, por ejemplo, con lo que ahorita vamos a mencionar. Y si lo colocamos en el recipiente con agua, pues este va a flotar, ¿verdad? En comparación, por ejemplo, si nosotros tomamos la misma cantidad de papel aluminio y lo hacemos bolita, ¿qué va a pasar? Pues la cantidad del volumen va a disminuir y la masa va a permanecer constante, ¿verdad? Quiere decir que ahora este objeto que tenía cierta densidad va a pasar a ser un objeto mucho más denso. Y si es más denso, en este caso, se va a precipitar o va a ir a la parte inferior del recipiente con agua. Entonces, aquí se está incorporando uno el principio de Arquímedes con ese desplazamiento, esa fuerza de empuje, y dos, el diseño, que es parte fundamental para que ese barco pueda flotar. Por eso son la forma característica del barco y el diseño tan específico que tienen que hacer. Entendimos el concepto de densidad, vamos a pasar al primer experimento, el cual se titula arcoíris líquido. En este vamos a ver la interacción de dos sustancias o más con diferentes densidades y vamos a ver qué es lo que sucede, y al ser, pues, utilizar colorantes va a ser un poco más visual. Lo pudiéramos aprovechar para los estudiantes de grados menores, los primeros años de primaria, porque pues también va a ser mucho más llamativo, ¿no? Muy bien, entonces una vez que vieron este experimento en su material complementario, pues yo les recomiendo que aquí generarían su pregunta científica. La pregunta que pudiéramos o que yo les propongo es: ¿las soluciones de azúcar se distribuirán en la columna según su densidad? Pero ustedes pueden plantear sus preguntas y adecuadas a sus necesidades. Posterior a esto habrá que generar una hipótesis, la cual deberá intentar resolver la pregunta que plantearon anteriormente. Muy bien, a continuación les vamos a presentar el desarrollo del experimento y los materiales necesarios. Después de la explicación del fundamento de densidades, vamos a realizar el siguiente experimento, para el cual necesitamos los siguientes materiales: 4 recipientes, pueden ser de plástico o de vidrio, colorantes comestibles, podemos encontrar distintos colores, también necesitamos un vaso, una cuchara, agua y azúcar y una jeringa. En el primer paso colocaremos 60 mililitros de agua en nuestro recipiente. Lo podemos hacer con el apoyo de una jeringa o algún otro tipo de contenedor que nos indique el volumen. En el segundo paso colocaremos distintas concentraciones de azúcar en nuestros recipientes con agua. Para el primer recipiente no colocaremos ninguna cantidad de azúcar. Para el segundo recipiente vamos a colocar solo una cucharada de azúcar. Para el tercer recipiente colocaremos 3 cucharadas de azúcar y para el último colocaremos 5 cucharadas de azúcar. El siguiente paso será disolver el azúcar en el agua con la ayuda de una cuchara. Una vez disuelta el azúcar en el agua, vamos a colocar 2 gotas de colorante comercial a cada uno de nuestros recipientes.
y vamos a agitar cada uno de ellos con una cuchara. En el siguiente paso vamos a colocar las soluciones con diferentes concentraciones de azúcar en este vaso. Esto será con el apoyo de una jeringa. Vamos a tomar nuestras soluciones y las vamos a colocar en el vaso. Esto va a ser colocando la boca de nuestra jeringa en la pared del vaso y lentamente vamos a ir suspendiendo 20 mililitros de cada solución. Algo importante es que entre cada concentración de azúcar vamos a enjuagar nuestra jeringa en agua limpia. Vamos a hacer una pausa y vamos a resolver la siguiente pregunta. A continuación vamos a colocar nuestras soluciones desde la más concentrada, es decir, la concentración que tiene 5 cucharadas de azúcar, hacia la menos concentrada, es decir, la que no tiene ninguna cucharada de azúcar. Esto va a ser tomando 20 mililitros con la ayuda de una jeringa. La segunda concentración lo haremos justo en el borde de nuestro vaso, con mucho cuidado. Continuamos con la siguiente concentración, que recordamos es una cucharada de azúcar. Por último, colocaremos la solución que no contiene azúcar. Podemos observar nuestro resultado. Este fue nuestro resultado. A continuación vamos a pasar a nuestra sesión de discusión. Continuamos con la sección para interpretar los resultados. Pudimos observar que teníamos en ese vaso una columna con diferentes tonalidades, ¿verdad? Y cada tonalidad correspondía a una densidad. Quiere decir porque estábamos agregando cierta cantidad de masa aparte de la masa que ya era por sí sola del agua, ¿no? Bueno, para poder pasar a esto hay que hablar cuando interaccionan dos densidades diferentes o dos valores de densidad. Pueden ser dos sustancias, como en nuestro caso, o una sustancia y tenemos además pues un material sólido, ¿no? Por ejemplo, aquí un huevo. Si pusiéramos un huevo en agua, podemos ver que el huevo va a precipitarse, va a estar en el fondo del recipiente, y esto debido a, como ya les mencionamos, a que este material va a ser más denso que la densidad del agua, por eso se va a precipitar. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, una solución saturada de sal, y esta solución, por lo tanto, al ser el mismo volumen, pero teniendo una mayor cantidad de masa, puede ser más densa o podemos forzar a que sea más densa que la densidad propia del huevo, y este va a permanecer en la superficie. Nunca se va a precipitar. Por otro lado, si hiciéramos otro experimento, aquí estamos cambiando por azúcar, nada más para ejemplificarlo, pero igual se pudiera utilizar sal. Pudiéramos estar agregando esa sustancia, agregando ya sea sal o azúcar a cantidades necesarias hasta que el huevo quedara a la mitad del recipiente. ¿Ustedes qué creen que pudiera pasar aquí? Bueno, en este caso estamos igualando las densidades entre el objeto y la sustancia que lo rodea. Es por ello que se mantienen, digamos, en equilibrio. Esto lo pudiéramos hacer también con nuestros estudiantes. No lo estamos planteando en esta ocasión, pero ustedes también lo pudieran realizar como un experimento complementario, ¿no? Forzar a que la sustancia tenga la densidad la misma densidad que el objeto que estamos colocando. Muy bien, en el caso de
diluciones de las soluciones con azúcar, nosotros vimos cierto comportamiento. Utilizamos los mismos volúmenes, utilizamos la misma cantidad de agua para poder disolver diferentes cantidades de azúcar. Utilizamos, por ejemplo, 5 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas o 1 cucharada. O en el caso de la primera solución no tenía ninguna cantidad de azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Que el volumen es el mismo, pero la masa es diferente, ¿verdad? Tenemos una masa mayor en comparación a las otras. Si la fórmula que habíamos mencionado es la fórmula de densidad, es masa sobre volumen, ¿cuál creen que sería la solución más densa? Pues obviamente sería la solución que va a tener una mayor cantidad de masa en el mismo volumen. Por lo tanto, y con el concepto que estuvimos mencionando anteriormente, se distribuiría como lo pudimos observar en el experimento. La cantidad que tenía, la solución que tenía una mayor cantidad de azúcar quedó en la parte inferior de esa columna, ¿verdad? Porque era la que tenía una mayor densidad, Si nosotros hubiéramos colocado la menor densidad al inferior y hubiéramos colocado la mayor densidad a la parte superior, muy probablemente estos se hubieran mezclado. Entonces, por eso es la distribución que se hace. Pero igual ustedes lo pueden hacer con sus estudiantes y ver qué es lo que sucede. Aquí un ejemplo que les colocamos que es diferente, ¿no? Se están colocando diferentes sustancias y diferentes objetos. Podemos ver que se van a distribuir dependiendo su densidad, además de la polaridad de cada una de estas sustancias. Por eso es que no se llegaran a mezclar en comparación con nuestro experimento, que era pues lo mismo. Y además están incorporando objetos y se dan cuenta que dependiendo la densidad, pues estos se van a estar distribuyendo. Por ejemplo, un tornillo sería mucho más denso que todas las sustancias que se encuentran en la columna y por eso quedaría en la parte inferior. La pelota, por ejemplo, que está rellena de aire, pues va a tener una densidad menor, como el principio de los barcos, al tener un volumen mayor y va a permanecer en la superficie, ¿sí? Entonces lo podemos ver con pues, los distintos materiales. Este es otro experimento que se pudiera realizar para poder favorecer entender el concepto de densidad. Ya entendimos a qué se debía lo observado en este experimento, pero a mí me gustaría preguntarles una cosa más. ¿Por qué nosotros colocamos esas soluciones de azúcar tan cuidadosamente en el vaso? ¿Por qué dejábamos caerlo en el borde y no dejábamos soltar la solución desde arriba, ¿no? Bueno, eso es interesante y me gustaría preguntarles, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros mezcláramos o invirtiéramos el recipiente? Los colores cambiarían en su proporción, o sea, el azul, por ejemplo, en esta imagen pasaría a la superficie, el verde quedaría abajo, considerando, por ejemplo, el azul más denso. Si lo volteáramos, el azul tendría que cambiar su lugar. Pues bueno, aquí es importante considerar que lo que nosotros estamos evaluando era una misma solución. Estamos utilizando agua y azúcar. Lo que cambiaba era la cantidad de azúcar que se encontraba en el volumen. Entonces aquí interaccionan más conceptos, ¿verdad? Estaría interaccionando pues la capacidad de poder mezclarse, la miscibilidad entre una sustancia y la otra. Al ser la misma y al ser polares, porque es agua, pues esta se pudiera mezclar y lo que generaría sería otro color con una densidad diferente, porque estaríamos mezclando la cantidad de azúcar que tenía una solución con la otra en un volumen final, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicáramos esa fuerza, se generaría un color diferente. No habría ahora sí que las capas. Y de hecho en el experimento pudimos ver que una de las capas no se podía ver tan claramente. Fue debido a eso. ¿Qué sucedería en el caso, por ejemplo, con agua y aceite? Una sustancia que es polar y una no polar. Pues ahí, aunque nosotros aplicáramos cierta fuerza, pues esta iba a regresar, ¿no? a la formación de esas capas tan definidas. En el caso de cuando se utilizan sustancias que se pueden mezclar, pues no es así. Y este concepto pues lo vamos a abordar en el siguiente experimento. Pero me gustaría preguntarles si este experimento logró confirmar su hipótesis y de no ser así, si tendrían que plantear otra.
En el experimento anterior vimos la interacción de la densidad de dos sustancias. Esas sustancias pues eran básicamente la misma, hablábamos de agua y azúcar. Pero en este experimento ahora vamos a ver esa interacción cuando hablamos de dos densidades y además estamos utilizando dos sustancias diferentes que van a tener diferente polaridad. Como lo habrán visto en su material complementario, vamos a utilizar agua y aceite. Este experimento se titula lámpara de lava. Una vez que vimos esto, pues primero habrá que preguntarnos, hacernos una pregunta, si con el efecto efervescente se mezclará el agua y el aceite. ¿Cuál es su hipótesis? Aquí ustedes tendrían que plantear una hipótesis que pudiera ser comprobada para resolver la pregunta que ustedes estarían planteando. Muy bien, a continuación vamos a proceder con el desarrollo de este experimento y los materiales necesarios para poder realizarlo. Muy bien, una vez que explicamos el tema de mezclas, vamos a proceder con el siguiente experimento. Para esto vamos a necesitar agua, aceite, colorante comestible, una botella, alguna pastilla que sea efervescente y en este caso pueden utilizar un embudo para poder colocar el agua y el aceite, o bien en caso que tengo disponible una jeringa. Esto va a variar con los materiales que tengan en casa. Muy bien, el siguiente paso va a ser colocar el agua, en este caso con ayuda de una jeringa van a ser aproximadamente 100 mililitros. Para el siguiente paso vamos a colocar el triple de la cantidad de agua, o sea, si colocamos 100 mililitros de agua, vamos a colocar 300 mililitros de aceite. El siguiente paso será colocar el colorante comestible. Previo a esto, vamos a hacer una pausa y resolver la siguiente pregunta. Vamos a continuar y en este paso vamos a agregar 20 gotas del colorante comestible. El siguiente paso será agregar la pastilla efervescente. Aquí vamos a agregar los pasos. Y vamos a observar qué sucede. Listo, obtuvimos el resultado de este experimento y vamos a pasar a la siguiente sección a explicar qué fue lo que observamos. Vamos a concluir con todos estos experimentos que hemos realizado con una última interpretación de los resultados observados en este experimento. Para poder entender qué es lo que sucedió o cómo se dio este efecto en nuestra lámpara de lava casera, pues habrá que recordar la parte de la primera unidad, ¿verdad? Recordar esos cambios químicos, recordar la reacción química. Uno de esos cambios químicos era la capacidad de generar efervescencia, ¿lo recuerdan? Bueno, pues en este caso nosotros utilizamos una pastilla que genera este efecto de efervescencia. ¿A qué se debe ese efecto? Recordarán que parte de esos cambios químicos en esas reacciones, por ejemplo, si colocábamos ácido acético y bicarbonato de sodio, se generaban ciertos compuestos como era el acetato de sodio que se mantenían en solución en el agua, y también teníamos la generación de un gas que es el dióxido de carbono que se
que eso era lo que generaba ese efecto de efervescencia y se liberaba una vez que se incorporaba, por ejemplo, esa pastilla, ¿no? al interior del líquido. Bueno, cuando nosotros utilizamos esta pastilla, entre sus ingredientes se encuentra el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico. Una vez que están en contacto en la solución, realizan, digamos, una reacción similar, y lo que se estaría generando es ese dióxido de carbono que estamos viendo como burbujas. Bueno, ya entendimos cómo se dio este proceso, ¿no? de efervescencia. Ya que entendimos o recordamos estos conceptos de ese cambio químico y a lo que se debió esta efervescencia, ahora hay que entender la interacción entre el agua y el aceite. Nosotros desde el experimento anterior y desde los conceptos hablábamos que si teníamos dos sustancias y una se posicionaba en la parte superior, se debía a que esa sustancia tenía una menor densidad en comparación a la que se encontraba en la parte inferior. Si nosotros en este caso, como es el agua y el aceite, aplicamos una fuerza, se van a generar estas pequeñas gotículas de aceite, ¿verdad? Pero una vez que dejamos reposar, estas sustancias se van a volver a separar y se va a generar estas dos capas iniciales, que es caso contrario a lo que se pudiera haber observado y que ejemplificábamos en el experimento anterior. Si nosotros aplicábamos una fuerza, como pudo ser una agitación o incluso el efecto de efervescencia, que también genera una agitación, pues en el caso del agua y el azúcar se hubieran mezclado las sustancias porque se podían mezclar. En este caso no, porque se están interaccionando dos conceptos. Es uno, la densidad, que es donde se puede ubicar cada una de las sustancias, y la polaridad entre cada una de ellas. Tenemos en el caso del agua, que es una sustancia polar, y en el caso del aceite, que es una sustancia no polar. Por lo tanto, ambas sustancias no van a tener una interacción, no va a haber una mezcla, a menos que nosotros agregáramos otra sustancia, ¿no? Que ya pudiera romper esa incapacidad de poder interaccionar, como lo es el jabón, ¿no? Que también aprovechamos ese efecto. Muy bien, entonces nosotros pudimos observar en este caso que al colocar la pastilla se generaba el efecto de efervescencia, generaba esa fuerza intentando, mezclar ambas sustancias, pero lo que logramos observar eran esas gotículas de colores rojos que podían subir y bajar, que eran pues básicamente el agua teñida con el colorante, pero pasado un tiempo estas se volvían a precipitar. Y es debido a estos dos conceptos que les mencionaba. Nunca hubo una mezcla entre ellas. Por lo tanto, pues esto nos permite, ¿no?, poder observar este efecto y poderlo entender de mejor manera. Ya vimos en el experimento anterior dos sustancias polares, y en este caso una polar y no polar, y ustedes pudieran generar, por ejemplo, sus columnas con diferentes sustancias y ver si se pueden mezclar, si no se pueden mezclar, cómo interacciona, cuál es más densa, cuál es menos densa. Entonces ustedes pudieran proponer esos experimentos y poder implementarlo con sus estudiantes. Muy bien, en este caso, para este experimento, pues yo les pregunto, ¿este experimento logró confirmar su hipótesis? Y de no ser así, ¿cuál plantearía? Continuamos y concluimos este módulo con las estrategias de reforzamiento una vez que llevamos a cabo los experimentos. Aquí vamos a incorporar como estrategias a todos los temas que desarrollamos y todos los experimentos. Cada uno de ellos lo podrán adaptar pues a cada tema. Nosotros les vamos a proporcionar en el material complementario los moldes para cada uno de estas estrategias que les vamos a mostrar. En el primer caso, les proponemos a los grados menores de educación básica, que serían primero, segundo, incluso tercer año de primaria, tal vez cuarto año, ustedes decidirán. Planteamos, por ejemplo, un juego de memoria, ¿no?, que lo pudieran hacer de manera virtual. Es un PowerPoint interactivo que, como les menciono, van a tener el molde y lo van a poder adaptar a las necesidades. Solamente será necesario intercambiar, por ejemplo, el contenido de cada tarjeta. Les voy a mostrar cómo funciona con nuestros estudiantes. Una vez que realizamos el experimento, obviamente se dará un intercambio de ideas entre ustedes y ellos,
Ustedes podrían plantearles esas preguntas científicas, cómo lo resolvieron, qué fue lo que observaron, básicamente como si realizaran un informe de esa práctica, de ese experimento, pero va a ser un poco más platicado, ¿no? Sería ahora sí que muy complejo para niños tan pequeños, pues hacer un escrito, ¿no? Es básicamente imposible. Entonces por eso nosotros lo proponemos como un juego, que sería recordar lo que estuvieron viendo. Aquí incorporamos de todos los temas solamente para que sea un ejemplo. Por ejemplo, en este caso ustedes, el estudiante les diría un número que intentarían seleccionar, es como un juego de memoria, y aquí vemos, ¿no?, lo que habíamos platicado en los módulos, en el caso del experimento y el principio de Arquímedes. Entonces nosotros buscaríamos el concepto de principio de Arquímedes, en este caso, ¿no? Aquí aparecería. Si, por ejemplo, su estudiante eligiera otra tarjeta que no coincidiera, pues volverían a iniciar con otro turno, ¿no? ¿Verdad? En este caso, dándole a la X, se vuelve a cubrir. ¿Qué sería importante? Ustedes pudieran aplicar, por ejemplo, un cuestionario, hacer preguntas, si revelaron esta imagen, hacer una pregunta respecto al tema. Por eso les digo, esto es un molde, ustedes pueden colocar la imagen que requieran y la pregunta necesaria para buscar la tarjeta que corresponda. Y ahí pues su estudiante tendrá que identificar cuál es la imagen, con qué frase o qué palabra se requiere. Pero para poder revelarla tendrán que resolver un cuestionamiento. De esta forma podrían evaluarlo de esa forma con sus estudiantes, y además de ser como un juego y una dinámica, pues ellos tal vez se interesen un poco más y pues va a favorecer que esos conocimientos que estuvimos desarrollando los experimentos pues sean más fácilmente adquiridos por ellos, ¿verdad? Muy bien, en este caso pues como les menciono, les voy a mostrar todas las tarjetas. Como podemos ver, pues cada una tendría su relación. El molde lo van a tener, únicamente lo que tendrían que hacer es retirar la imagen e intercambiarla por otra. Y sería básicamente todo. Entonces este molde lo podrían adaptar a básicamente todos los temas. Incluso pues si tienen alguna duda, al final les vamos a dejar nuestro contacto. Muy bien, este es el caso de pues esta forma, ¿no?, de aplicarlo a estudiantes de menor grado. Pero en el caso de los estudiantes que ya son mayores, que se encuentran, no sé, sexto año, ya se encuentran en nivel secundaria, pudiéramos aplicar ahora sí un informe del experimento. También les vamos a dar un molde que se pudiera rellenar. Este molde pues va a estar adecuado al método científico que mencionábamos. Debe llevar un título. Este título va a describir el tema que se va a desarrollar o el experimento en particular. Puede ser que en un mismo informe se involucren más de un experimento, por eso se hablaría del tema, ¿no? O si es del experimento específico, ustedes como docentes establecerían el título. De igual forma, el objetivo o el propósito de este experimento. Aquí es importante recalcarlo, ustedes van a proporcionárselo, pero es el propósito del experimento, no el aprendizaje que va a lograr el estudiante, sino ahora sí que el propósito que buscan con el experimento en particular, no con el tema. Esto es importante recordarlo. También sería necesario incluir una parte de antecedentes. Como les menciono, pues ya con estudiantes de grados mayores, pues ellos ya pudieran hacer una búsqueda, pero sería muy importante que aplicaran los conocimientos que ustedes previo al experimento les habrían brindado. Ahí ellos pudieran redactar ya sea con unas preguntas, algunos cuestionamientos, plasmar esas ideas previas a la práctica, que eso es muy importante. Antes de hacer un experimento hay que saber qué es lo que estamos intentando ver, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y esa parte es la que se rellenaría por parte del alumno, o es lo que nosotros les proponemos. De igual forma, si ustedes consideran que estos antecedentes deben de ser brindados por ustedes, pues también lo pueden incluir de su parte. Por otro lado, será necesario elaborar esa pregunta científica que les mencionaba a partir pues del tema que se va a generar y de la metodología que se va a emplear. En el caso, pues la pregunta o la problemática, digamos el fenómeno que se intenta describir, deberá ser planteado por el alumno. También tenemos la parte de la hipótesis. Una vez que planteamos esa pregunta,
pues con nuestra hipótesis nosotros o sus estudiantes van a intentar generar una suposición basada en el conocimiento previo y que ustedes le brindaron para poder resolver esa problemática, ¿no? Se dice suposición, pero debe ser fundamentada con información previa. También es importante la parte de los materiales. Esto es lo que pudieran ellos revisar y esto va a describir los requerimientos mínimos para el desarrollo del experimento. En este caso, ustedes deberán proporcionárselos y de igual forma el desarrollo del experimento. Aquí pues se deberán de establecer los pasos de manera clara. Si bien pues ustedes tal vez los puedan seguir de manera virtual, es importante que ellos tengan esa experiencia antes de llevar a cabo el experimento. Por otra parte, se propone también muchas veces en los manuales de práctica, los docentes proporcionan el diagrama de flujo. Sin embargo, una recomendación es que esos diagramas de flujo sean elaborados por los estudiantes, porque muchas veces nosotros pues los adaptamos a cómo los llegamos a entender, ¿no? Es más sencillo que el estudiante lea el desarrollo del experimento y ellos planteen ese diagrama de flujo de la forma que lo puedan leer, que lo puedan interpretar fácilmente. Entonces, nuestra propuesta es que ellos lo realicen. Por otra parte, tenemos la sección de resultados. En esta parte, pues ellos van a describir sus observaciones, pueden apoyar, por ejemplo, con dibujos o describiendo las partes en un dibujo o con tablas. Ahora sí que va a depender del grado de sus estudiantes y pues ustedes como manejen su grupo, ¿no? Y por otro lado, pues serían las conclusiones, que es parte fundamental. Una vez que obtuvieron los resultados, pudieron interpretarlo con los antecedentes, pues van a refutar esa hipótesis que se había planteada y van a decidir si se cumplió lo que habían planteado en un inicio o se tendría que plantear otra, o incluso, ¿no?, si sería necesario realizar otros experimentos. También deberá ser realizado por el alumno y finalmente también les proponemos realizar un cuestionario, como en el caso de la memoria para los alumnos de menor edad, de grados más bajos, pues ellos ahí sería involucrarlos con un juego. En este caso nosotros podríamos plantearle esas preguntas ya plasmadas en papel, en escrito, y ellos los pudieran resolver. También sería parte importante para poder ver cómo ellos interpretan los resultados y los fenómenos que se pudieron observar en el desarrollo del experimento. Finalmente, les mostramos las partes del informe que nosotros les estamos proponiendo. Esto pues sería un informe completo, digamos, ¿no? Pero tendrá que ser adaptado por ustedes a sus necesidades, al grado de sus alumnos, recordando, como les mencionaba, que pues esto es para alumnos que ya son de grados mayores, ¿no? Que incluso ya habrán realizado tal vez algún informe, algún reporte, que serían alumnos de sexto año, de los 3 años de secundaria, y pues a final de cuentas ustedes van a adaptar estas partes del informe. En el material complementario nosotros les estamos enviando una propuesta de informe para todos los experimentos. Como reto, porque se nos solicita que ustedes envíen una tarea, recordando que pues se les va a dar una constancia por horas de taller y por horas de trabajo en casa, pues les vamos a solicitar que nos apoyen con el llenado de uno de estos informes. Ustedes elegirán uno de los temas que observamos en los experimentos y lo rellenarán resolviendo pues cada parte. También si requieren adaptarlo de una vez, pues nos lo pueden enviar adaptado y resolviendo todas las partes que vienen en ese informe que nosotros les proponemos. Esto pues se va a enviar al contacto que les vamos a mostrar al final y tienen el tiempo que se les mencionó en la convocatoria para poderlo entregar. Muy bien. Pausa. Me gustaría concluir este taller. Ahora sí que nos vamos a salir un poco del tema de química, pero pues sí es parte, ¿no?, del desarrollo de experimentos con nuestros alumnos. Seguramente y habrán vivido todo este año de pandemia con complicaciones para poder atender a todos sus alumnos, las diferencias que hay entre unos que pueden utilizar el material didáctico virtual, otros que no. O sea, sabemos que han hecho esfuerzos grandísimos, pero pues es importante esta parte, ¿no? Si hay posibilidad
de involucrar a nuestros estudiantes en el desarrollo de experimentos, involucrarlos en la parte, pues una vez que lo vemos teórico, que ellos lo puedan observar, que puedan, no sé, interesarse un poco más, porque es lo que se ve, ¿no? Cuando ellos se involucran más, pues es más fácil incorporar ese conocimiento y poderlo aplicar, ¿no? Incluso. Y es de aquí la frase que nosotros les ponemos, que nos pareció muy interesante y creo que va adecuada a esta idea, ¿no? Es: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de Benjamin Franklin. Entonces es lo que nosotros proponemos, un poco más de esfuerzo para que sus estudiantes los puedan involucrar en estos ámbitos de ciencia. También decirles, ¿no?, que el COSIT, el PASE del CIPNOR, realizan diferentes dinámicas, videos, intentando involucrar a los estudiantes a estas áreas de la ciencia. Entonces también sería importante que ustedes aprovecharan todas estas plataformas. Muy bien, ahora que les dije esas palabras, ahora sí, nosotros nos despedimos, les agradecemos el tiempo, el esfuerzo de estar en este taller. Esperemos que los experimentos que les planteamos sean de su interés, que la manera de interpretarlos les sea útil y lo puedan aplicar a sus alumnos. Intentamos que fuera, digamos, lo más sencillo, pero que tuviera cierto contexto. Sabemos que es complicado porque pues estamos hablando desde primer año de primaria hasta tercer año de secundaria, pero pues esperemos haberlo adaptado. Habrán visto niveles de dificultad entre cada uno de los experimentos y ustedes pues decidirán y lo podrán adaptar a sus aulas. Les recuerdo, nosotros fuimos mi compañera, la maestra en ciencias Verónica Sánchez, su servidor Kevin Guerra, y nuestro contacto es el siguiente: gipsipnor@gmail.com. Aquí ustedes podrán enviarnos sus dudas, enviarnos sus retos, su trabajo, que sería ese informe que les estamos solicitando, donde se incorporarán también preguntas que se realizaron en el desarrollo de cada uno de los experimentos. Muy bien, les agradezco de nuevo y nos vemos en otra ocasión.